Egunon Guztioi, buenos días a todos y gracias por participar en este webinar. A mí, ya le he dicho a CM, a mí este formato se me hace muy incómodo, no soy muy asiduo a los webinars y menos como ponente. Esta es la primera vez que alguien me pide que haga esa función. Y bueno, desde nuestro punto de vista de Soluce, pues no se trata de una ponencia, sino se trata de trasladaros cuál ha sido nuestra experiencia pues, hacia, no sé si es la inteligencia colectiva o básicamente el trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues de forma honesta, pues trataremos de explicaros lo que venimos haciendo, sin tratar de ejemplarizar ni adoctrinar, sino simplemente de contaros nuestra experiencia. Ya revisaré un poco la lista de las personas que participáis, pues algunas ya nos conocemos personalmente, otras no. Y no es fácil el cometido del webinar de hoy. Y bueno, es una presentación bastante densa. Contraviniendo todas las recomendaciones, mis PowerPoints suelen tener mucha carga de texto. Tenéis la ventaja de que como quedará grabado, pues lo podréis revisar, pero bueno, hay mucho de conceptual en todo lo que vamos a explicar desde Solaluce. Entonces, si os parece, arranco compartiendo la presentación. Entiendo que la veis y bueno, pues esa primera transparencia pues resume un poco pues mucho de lo que queremos ser, ¿no? Pues una empresa ya de 62 años, con una serie pues de transiciones, relevos, como luego veremos, y una frase que pues la acuñamos durante el COVID, ¿no? Y apelábamos mucho a que cada uno aportáramos individualmente pues para sumar colectivamente y hacer frente pues, a aquel contexto pues, tan desconocido, grave e imprevisible, ¿no? Que teníamos entre manos. Cuando hablamos de Soluce tenemos que hablar también de Danova Group. Soluce es una cooperativa fundada en el año 1962, somos 400 personas, 300 aquí en Vergara y otras 100 en Alemania e Italia. Nuestro objetivo de facturación para este año es alcanzar los 150 millones de euros de facturación y somos parte de Danova Group y de Corporación Mondragón. A nivel de Danova Group, este año andaremos cerca de los 360 millones de facturación consolidada y somos 1.400 personas aproximadamente, 1.000 aquí en Euskadi y otras 400 personas en el exterior. La foto que veis en pantalla pues, simboliza muchas cosas. La planta de montaje de la derecha, lo que llamamos planta 3, donde está el logo Solaluce, se construyó el año 99. La de la izquierda, que llamamos planta 4, el 2009, que fue un año pues, donde todos sufrimos o empezamos a sufrir las consecuencias de aquella crisis también, y fue lo que dio origen a lo que luego explicaré, que es el tercer ciclo de transformación de Solaluce. Veis también una escultura, que es una escultura Reto al Futuro, una de las iniciativas que tuvimos en el 50 aniversario de la cooperativa en 1962. Y el año pasado celebramos nuestro 60 aniversario y bueno, veis ahí una piedra. La primera piedra está en la entrada principal de Solaluce. Está fechada el 27 de abril de 1962 y pone simplemente Talleres Solaluce, Sociedad Cooperativa Industrial. En esa segunda piedra que pusimos el año pasado, está fechada en mayo del 62 y está escrito Gure erantzukizuna, gure etorkizuna, gure erantzukizuna. Sería algo así como nuestro futuro, nuestra responsabilidad, ¿no? Y bueno, por citar a Mario, al igual que lo ha hecho Julen, pues una de las frases que a mí me parece totalmente acertada en el libro de Mario es: la inteligencia colectiva se expresa en forma de colaboración consciente, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar a explicar un poco pues, cómo enfocamos el tema de la inteligencia colectiva y qué proceso estamos siguiendo en Soluce, esa parte de colaboración consciente, creo que uno de los mayores ejemplos, ¿no? En el que es el proceso de transformación de Danova Group. Al igual que muchas empresas del sector, pues ya hace 10-12 años pues ya vimos pues, que venían cambios importantes en el sector y decidimos poner en marcha una estrategia de dimensionamiento pues, para pues, amortizar o reordenar nuestras actividades menos competitivas, menos rentables, con menos posibilidades de futuro y pues, hacer una reordenación de lo que es la cartera de negocios, de productos, de tecnologías. Entonces, bueno, en el Grupo Danovat tenemos dos cooperativas de primer grado como Soluce y Danovat, Soluce especialista en fresado, Danovat en rectificado, con sus filiales. Luego hay un segundo anillo externo con IDECO como centro tecnológico y Goimec
y Novak como empresas de mecanizado. Y luego hay un tercer anillo externo más relacionado con las actividades pues, más de promoción, investigación relacionadas con digitalización, fabricación aditiva, ensayos no destructivos o inteligencia artificial. En mi presentación trataré de poner en valor algo en lo que creemos firmemente, ¿no? Que el desempeño es siempre colectivo. Y luego también una frase de un artículo que leí ayer de Javier Martínez Aldanondo, porque estamos hablando al final de empresa, pues la empresa inteligente es aquella que cumple sus objetivos. Entonces, bueno, las empresas normalmente solemos marcarnos objetivos para el año en el plan de gestión, para 3, 4, 5 años en el plan estratégico. Y en nuestro caso, desde el año 2012 hemos introducido una nueva dimensión, que es lo que llamamos aspiraciones básicas. Entonces, bueno, a lo largo de mi presentación trataré de explicaros qué entendemos en Soluce por los ciclos de transformación, la arquitectura organizativa, que también ha comentado Julen, las aspiraciones básicas, los trinomios imposibles y las palancas de transformación. Amalio Rey, otra cita también compartimos plenamente. La buena inteligencia colectiva no es un almacén en el que todos depositamos nuestras destrezas, talentos y saberes para fabricar productos colectivos. Se trata más bien de un espacio de interacción social continua. No es un modelo de producción, sino un aprendizaje. Entender esto y aplicarlo bien en las empresas es una de las asignaturas pendientes. Creemos que no se puede hablar de inteligencia colectiva si no se habla de conocimiento y si no se habla de aprendizaje, como veremos a lo largo de la presentación. Hemos introducido pues, 62 años de historia, solemos hablar de décadas y ciclos de transformación. Cada década tiene un contexto competitivo, tecnológico e incluso a nivel de liderazgo de personas, pues normalmente pues hay cambios, ¿no? Cada 10 décadas arrancábamos en el año 62 sin un producto propio y como muchas empresas del sector, pues desarrollando productos en base a licencias con empresas extranjeras del sector. Poco a poco pues, nos fuimos consolidando tecnológicamente y asumiendo pues, la gestión comercial propia. En el año 81-90, en esa década, se constituyó lo que hoy es en día Grupo Danovat, en aquel entonces Grupo de Baco. Hicimos un acuerdo con un fabricante inglés para fabricarles fresadoras en el año 87 y ese acuerdo se rompió en el año 91 y decidimos pues, apostar por el fresado como producto único y diferenciador y apostar por el mercado de Alemania, constituyendo una delegación ya el año 91 en la que actualmente trabajan aproximadamente 90 personas. Las décadas 91-2010, podemos hablar de la cuarta y quinta década de historia y el éxito a través de la línea de fresado. Hubo un primer y segundo ciclo de transformación que luego comentaremos. La década anterior, 2011-20, la solemos bautizar como tercer ciclo de transformación, con un claim, ¿no?, de cara al exterior, Setting New Standards, que también tiene otro significado para el interior. Formulamos por primera vez las aspiraciones básicas de Soluce con un horizonte 2020. También lanzamos, como he explicado antes, toda la estrategia de reordenación y dimensionamiento de Anoa Group y hicimos frente a un trinomio imposible, como el de la facturación, rentabilidad y empleo. ¿Vale? La primera parte de la presentación se centrará pues, en revisar lo que supuso esta sexta década de historia y tercer ciclo de transformación. Y en la última parte de mi presentación pues, trataré de explicaros cómo afrontamos este cuarto ciclo de transformación en el que en un ejercicio, un proyecto de branding, hemos pasado el Setting New Standard al There is only one first. Hemos reformulado las aspiraciones básicas. Las del 2012 fueron un ejercicio individual, después de haber hecho un plan estratégico 13-16, y estas aspiraciones básicas han sido realizadas de forma colectiva. Y para eso lanzamos el proyecto Itxasarria 2030 y hacemos frente a otro nuevo trinomio imposible, que es cómo crecer, cómo transformarnos y cómo hacer esa transición, desde el punto de vista que tenemos que cambiar y desde el punto de vista que tenemos que afrontar, como muchas empresas que estamos operando en el sector, procesos importantes de relevo generacional. Bueno, nuestro tercer ciclo de transformación. Todo lo que vamos a leer ahora está escrito en 2010. Tenemos que retrotraernos pues, casi 12 años y inmersos en una crisis brutal, como la de los años 2009 y 2010 en el sector de maquinamiento. Entonces, nosotros habíamos hecho el plan estratégico 2009-2012, el año 2008, y proyectábamos un crecimiento lineal. Todos aquellos supuestos, aquellas hipótesis, pues se rompieron, ¿no?, con la llegada de la crisis. Y decíamos eso, ¿no?, pues habiendo hecho el plan estratégico en el 2008, en un contexto complejo e incierto, creemos necesario repensar nuestro enfoque estratégico y rediseñar nuestro modelo organizativo con el fin de definir lo que queremos significa el tercer ciclo de transformación de Soluce.
En el segundo párrafo explicamos lo que he dicho antes, primer ciclo de transformación, año 91, apuesta por la fresadora y el mercado alemán, dos ámbitos clave en cualquier empresa de máquina herramienta, como es el producto y el mercado. El año 2000 arranca el segundo ciclo de transformación. Aquí hay un cambio organizativo muy potente, hay un relevo generacional muy importante y también pues, hay otra forma pues, de trabajar más abierta, más participativa y bueno, un impulso muy importante a lo que es la cultura de la mejora continua. Y bueno, pues ese trabajo los permite unos años más tarde, como pone ahí, pues contar con un equipo de personas muy potente y una dinámica de trabajo ágil y flexible. Y en ese año 2010, pues lanzábamos lo que queríamos que fuera nuestro tercer ciclo de transformación, que básicamente en aquel momento lo resumíamos en este párrafo, ¿no? En el tercer ciclo de transformación que tenemos que definir, el modelo organizativo de Soluce ha de ser rediseñado, las empresas participadas cobran un especial protagonismo, se han de contemplar posibles compras de empresas competidoras y o complementarias, nuestra actividad en nuevos mercados y sectores es intensa, el liderazgo de la innovación es tarea de todos, los proyectos se convierten en una unidad de trabajo clave y somos además parte activa de Arnold Group, que nos aporta dimensión, presencia internacional, capacidad de negociación y conocimiento. ¿Vale? Ese párrafo pues, se redactó en 2010 y lanzamos un proyecto, en aquel entonces con LKS Consultores, en el que con esa visión de que éramos un equipo de personas con el compromiso compartido de llegar a ser líderes mundiales en el diseño y fabricación de fresadoras, definías una serie de retos estratégicos y luego también trabajamos 4 ámbitos: el modelo industrial, el de innovación, el modelo de gestión comercial y el modelo cultural y liderazgo. ¿Vale? He marcado en verde los ámbitos que quizás han tenido mayor protagonismo en ese tercer ciclo de transformación y sexta década de historia 2011-2020, que ha sido la parte de producto, ampliación de gama, diferenciación tecnológica y luego la parte de personas. Hicimos también un diagnóstico cultural en base al modelo de Caroline Taylor en 2010, que tenía 5 dimensiones, 5 ámbitos, ¿no? Empresa orientada al logro, centrada en el cliente, equipo único, innovadora y las personas primero. Veis que éramos una empresa bastante centrada en el cliente, en las personas, innovadora, pero sin embargo, pues poco orientada al logro y tenías una cultura de trabajo en equipo. Esto fue una gran sorpresa, ¿no? Pero no éramos un equipo único, ¿no? Teníamos una visión muy departamental y como veis luego, pues uno de los retos, ¿no?, que hemos tenido durante todos estos años es fomentar una visión global en toda la organización. Se definieron también los valores a desarrollar que tenían que ver con la confianza, con el trabajo en equipo, con la agilidad, rapidez y con el espíritu de superación. Y como he dicho, pues ese tercer ciclo de transformación tenía un claim de cara al exterior, que era el Setting New Standards, y detrás pues hubo un fortísimo esfuerzo de inversión, ¿no?, económica y humana en el desarrollo del producto y sobre todo en la diferenciación tecnológica. Aquí veis un poco los principales hitos desde el punto de vista de diferenciación tecnológica y algunos de estos desarrollos pues, son incluso patentes mundiales. Lo que es importante entender y explicar es que el Setting New Standards, como ponemos ahí, no era un simple eslogan, sino que significaba un compromiso personal y colectivo de intentar hacer mejor y diferente todo lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Desde el lanzamiento de un nuevo producto al servicio de nuestros clientes, desde el desarrollo de nuevas redes comerciales a la gestión de proveedores, desde el desarrollo profesional de nuestras personas al compromiso con el medio ambiente y el entorno más cercano. Y en resumen, era la forma en la que teníamos que aprender, cooperar y competir, que son 3 verbos que están muy interiorizados en Soluce y que creemos que son la base de esto que estamos presentando hoy como inteligencia colectiva. Cómo aprendemos, cómo cooperamos y finalmente cómo competimos, porque nuestra misión al final es pues, crecer y competir en el mercado y que nuestra propuesta comercial sea reconocida y valorada por los clientes. Junen ha introducido el término arquitectura organizativa. Nuestra definición de arquitectura organizativa en el 2016 era la que estáis viendo en pantalla, ¿no? Todas estas estrategias y resultados han sido y serán posibles en la medida en que sigamos impulsando los cambios requeridos en nuestra arquitectura organizativa, cuya esencia es la interdependencia e interrelación de múltiples personas, informaciones, conocimientos, decisiones y compromisos colaborativos, transformando así la complejidad en solución, ventaja competitiva y oportunidad colaborativa. Lo que veis aquí es, ahí a la izquierda arriba pone organigrama
Solaluce 2016. Era un organigrama clásico, ¿no? Pues con una gerencia, una dirección de recursos humanos, una dirección financiera, en lo que llamamos flanco central, una dirección de compras, una dirección de oficina técnica, una dirección industrial, y en lo que llamamos flanco izquierdo, pues una dirección de I+D, una dirección comercial y una recién creada en aquel entonces dirección de servicios, ofertas y aplicaciones, en la que básicamente creábamos una nueva dirección en la que se integraba toda la parte de service y toda la parte, pues, de ofertas especiales y aplicaciones. Solemos hablar mucho de flancos, derecho, central e izquierdo. En aquel entonces cada uno de los flancos tenía una serie de objetivos. El flanco derecho era contar con personas capacitadas y comprometidas y pues asegurar un equilibrio económico-financiero. El flanco central estaba más relacionado con el desarrollo, fabricación de máquinas estándares, con la mejora de la competitividad, con la internalización de algunos elementos, con la fiabilidad y monitorización de las máquinas. Y el flanco izquierdo, pues esa combinación de I+D, servicios, soluciones, marketing, ventas, tenía como reto, pues, conseguir diferenciarlos tecnológicamente, ampliar la gama de producto, desarrollar capacidades y propuestas en el ámbito de la automatización multifunción, también capacitarnos para poder vender y desarrollar productos especiales, intentar conseguir un mayor peso del service, ¿no? En nuestra cuenta de resultados, un mayor enfoque a sectores y un liderazgo de la red comercial. Esto es como partíamos a principios del año 2016 y la estructura actual de la arquitectura organizativa es la que veis ahí. En abril de 2023, como veis arriba, pues estamos alrededor de la versión 50. Ayer mismo tuvimos un consejo de dirección y lanzamos otros 2 cambios en la arquitectura organizativa. Y bueno, siguen manteniéndose los 3 flancos, siguen manteniéndose las verticales y bueno, he mantenido en el ámbito de personas pues cuáles son los contenidos, ¿no? De esas 6 casillas que veis en la vertical de personas, porque creo que es muy relevante e imprescindible pues todo este ámbito pues para poder desarrollar pues todos los demás, ¿no? Y aquí pues tenemos la parte más operativa de la administración de personas, pero todo lo que es la gestión del talento, el ámbito de cultura y liderazgo, la propia organización, ¿no? Modelos y sistemas, organización que aprende y la parte de transformación digital, ¿no? Ahí vemos organización, modelos y sistemas y al final pues esta estructura o arquitectura organizativa pues se sustenta pues en una serie de sistemas, en una serie de procesos, en una serie de proyectos y en una serie de personas y equipos, ¿no? Entonces, un poco el reto es pues, cómo desarrollamos sistemas, procesos, proyectos, equipos y personas. En relación a la arquitectura organizativa, el año 2021, con la ayuda de Mario Rey, trabajamos lo que llamábamos la fase 1 del proyecto ARO, Arquitectura Organizativa, que el objetivo era hacer una radiografía de la arquitectura que teníamos en el año 2021, analizando sus nodos y comités y identificar posibles mejoras, ¿no? Se hizo pues, un análisis muy detallado de comités y órganos de gestión, cuál era el dibujo de la futura arquitectura organizativa y qué prácticas y hábitos condicionaban la efectividad organizativa, ¿eh? Entonces, pues como veis ahí, se mapeó el territorio, aflorando lo invisible, y hicimos pues eso, entrevistas y reuniones durante todo el año 2021. Al final hubo una participación, se mandaron cuestionarios a 233 personas y bueno, pues hubo también, además de ello, pues, entrevistas individuales. Y los objetivos que nos marcábamos era cartografiar y caracterizar a todos los comités, haciendo un foco especial en lo que llamamos flanco izquierdo, que creo que en cualquier empresa del sector, pues cada vez, por supuesto, siendo el flanco derecho, personas económico-financiero, central, compras, ingeniería y producción muy importantes, pues el ámbito de lo que es marketing, ventas y I+D, pues, está cobrando cada vez un mayor peso, ¿no? En nuestras empresas y queríamos hacer un foco especial también en ese flanco izquierdo. Detectar redundancias o disfuncionalidades en el conjunto de los comités, estudiar la posibilidad de crear nuevos nodos, procedimiento de crear, reconocer y suprimir comités y la nomenclatura para designar estos dispositivos y luego mejoras organizativas para aumentar la eficacia y la eficiencia. Pues bueno, ahí había un debate también sobre cuál era el grado de cambio que queríamos. Evidentemente, pues cualquier proceso de cambio pues, presenta sus resistencias naturales e internas, que era antes si las personas o la arquitectura. No queríamos tener un diseño teórico que luego fuera pues, imposible de llevar a la práctica
Y también había una parte de desaprender, ¿no? De hábitos o prácticas que están pues, muy interiorizadas pues, en nuestra forma de ser y hacer. Y bueno, pues como veis, ninguna nueva arquitectura organizativa iba a funcionar si no se cambiaban los hábitos organizativos. Y luego la parte de definición de qué es un comité. Había cierto empacho de algunos comités y hicimos pues, un ejercicio de higienización de los mismos, ¿no? Y bueno, entendíamos que un comité lo es cuando pues, tiene transversalidad, cuando es relevante, cuando es capaz de tomar decisiones o por lo menos proponerlas y cuando tiene un carácter de permanencia, ¿no? Porque atiende a necesidades que hay que resolver en el medio y largo plazo. Bueno, esta es la parte del proyecto de arquitectura organizativa. Y otro libro también que ha citado Julen es el de 100 mejor que uno. Y hay una frase también que bueno, pues, nos encaja, que es de para ser inteligente en la cumbre, el sistema ha de serlo en todo el recorrido. Si volvemos a la arquitectura organizativa, veremos que además de las verticales, los flancos, hay un nivel superior, que es la estrategia competitiva Soaluce y la estrategia corporativa Ganua Group, pero hay incluso un nivel superior, ahí arriba a la derecha, que son lo que llamamos las aspiraciones básicas. Las aspiraciones básicas, como he comentado antes, se formularon por primera vez en octubre de 2012, después de haber hecho pues en el primer semestre del año el plan estratégico 3 de 16. Eran 9, pero aquí presento solo 5, por no extenderme. Entonces, bueno, decíamos, es importante, decíamos, Soaluce entiende y asume. Son dos verbos, entender y asumir, que luego explicaré. En este nuevo ciclo estratégico tenemos como objetivo que los verbos sean entender, compartir y asumir. Pero en aquel entonces decíamos que queríamos competir a escala global y seguir siendo un referente mundial de fresado, compitiendo contra el resto de los actuales referentes del sector, PAMA, FPT y SHW. SHW es una empresa alemana que quebró en el 18, aunque luego fue comprada por un fondo y sigue activa. FPT es una empresa italiana, en los 60, y PAMA es una empresa de referencia italiana que pronto cumplía 100 años, que recientemente ha sido comprada por una corporación japonesa. Entendíamos y asumíamos que teníamos que diseñar, fabricar y comercializar un producto premium con tecnología, calidad, fiabilidad, servicio. Y también entendíamos, esto fue un cambio, un reto muy importante, ¿no? Que el crecimiento tenía que tener más un carácter cualitativo que cuantitativo. Eso nos exigía desarrollar o capacitarnos para desarrollar y ofertar proyectos de alto nivel tecnológico y identificamos un déficit de capacitación en nuestros equipos. Por eso decíamos que en el tercer ciclo de transformación la capacitación y el compromiso de nuestras personas y equipos pues, ha sido clave. Hablábamos también del desarrollo de la Ganua Group y de nuestras participadas desde el trabajo conjunto con las personas que componen estas empresas. Hablábamos también entonces de entornos de trabajo cada vez más abiertos, exigentes, cambiantes, colaborativos, autogestionados e internacionales. Y como antes he comentado, también entendíamos que lo importante era la experiencia que las personas y los equipos de Soaluce que adquirían en cada proyecto en el que participaban y que para ello teníamos que fomentar la visión global, confiando en las personas, en los órganos de gobierno y el enfoque a la acción. También importante en todas las empresas, pero quizás más en una cooperativa, ¿no? Pues por nuestro modelo de decisión, modelo de gobernanza, para poder llegar a cumplir esos objetivos a medio o largo plazo, teníamos que tomar decisiones en el corto, pero apelábamos a que las decisiones que tomáramos en el corto tuvieran siempre en cuenta esas aspiraciones, esos objetivos que marcábamos en el medio o largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues hemos podido o pudimos llevar a cabo pues, decisiones o estrategias anticíclicas, ¿no? Porque en la década 2011-20 también han sido años duros para el sector, especialmente los años 13 a 17, y en nuestro caso seguimos manteniendo la intensidad en el desarrollo de producto, en la inversión en tecnología, en nuevas inversiones, en la contratación de personas, pero no teníamos actividad carga suficiente y eso nos exigió bajar nuestro nivel de anticipos, que es el salario, o incluso reubicar socios en otras cooperativas. Luego decíamos también que nuestro compromiso más importante con el entorno más cercano era el incremento del empleo cooperativo y ser también un exponente y embajador internacional de las capacidades técnicas, educativas y culturales de Euskadi, como medio de impulsar nuestra economía y, a pesar de nuestra reducida dimensión, no perder el tren de los países más industrializados del mundo. Quizás no os acordéis algunos que en 2012
era después de la crisis 2009-2010, aquella segunda oleada de la crisis, con el rescate de los países periféricos y con una imagen país, ¿no? pues bastante frágil en el exterior y que dificultaba mucho el posicionarte como una marca con un producto y un tecnológico pues, de referencia a nivel mundial. ¿Vale? Bueno, en el año 2018 ya, habiendo tenido parte del recorrido de este tercer ciclo de transformación hecho, pues lo que escribíamos era que el tercer ciclo de transformación de Soluce es un proceso de cambio iniciado en 2010, originado en cambios en la demanda y en la competencia, con un gran protagonismo en la tecnología y que lo protagonizan e impulsan a través de su capacitación, compromiso y cooperación las personas de Soluce. El resultado del mismo es una propuesta comercial más completa, avanzada y diferenciada que nunca antes, que debe ser entendida, asumida y promocionada por nuestras redes comerciales, a la vez que reconocida, valorada y aceptada por los clientes, permitiéndonos así crecer de modo rentable, haciendo sostenible nuestro empleo. Hubo un gran esfuerzo para desarrollar una propuesta comercial nueva, más completa, más diferenciada tecnológicamente, más avanzada, pero esa es una parte del reto. Si esa propuesta comercial, como decimos ahí, no es entendida por las redes comerciales o no se acepta por los clientes, pues hubiéramos fracasado en el intento. Y hablábamos también de los trinomios imposibles, ¿no? Y bueno, pues esto no sé si es un juego, un símil o bueno, pues estamos en Soluce, pero bueno, hay un libro por ahí de un economista, ¿no? Llamado Rodrik, que se llama La paradoja de la globalización, ¿no? Entonces, en dicho libro plantea que tenemos que elegir entre dos de estos tres conceptos, ¿no? Globalización económica, democracia política, soberanía nacional, y decía que no era posible en un mundo hiperglobalizado y plano, con democracia y soberanía de los estados, todo al mismo tiempo y con la máxima intensidad, ¿no? Entonces, ese concepto de trinomio imposible, pues lo asociamos a la realidad que teníamos en Soluce y creo que en muchas empresas del sector, ¿no? Un sector de máquina-herramienta que con tasas de crecimiento muy bajas, en las que hay pues, continuas mejoras, ¿no? Por la automatización, por la mejora de la productividad, por las filosofías Lean, por la digitalización, etcétera, etcétera, pues que mantener el crecimiento en facturación, en rentabilidad y empleo, pues que era todo un reto. Entonces, por eso decíamos que nuestro trinomio imposible era cómo resolver el crecer en facturación, rentabilidad y empleo en un contexto pues, como el que hemos comentado. ¿Y cuáles han sido las palancas? Bueno, del tercer ciclo de transformación, capacitación y compromiso, como he explicado, formación e información, ha sido pues, clave, le hemos dedicado mucho tiempo a que nuestros socios entendieran qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo y para qué lo estábamos haciendo. También desde el punto de vista de gobernanza, pues hemos trabajado pues, mucho, ¿no? Pues, tratar de que haya consensos, de que no haya pues, no diferentes puntos de vista, pero o sea, que las cosas se entiendan y se asuman, ¿vale? Y por eso ponemos la parte de entender y asumir. Ese sería el resumen del tercer ciclo de transformación. Y bueno, lo que vemos y entendemos ahora de algo que iniciamos y formulamos en un pequeño párrafo allá por el año 2010. Ahora hemos arrancado ya la séptima década de historia de Soluce, en la que decimos cuarto ciclo de transformación. Hemos cambiado el claim del Setting New Standard al There is Only One First. El año pasado estuvimos 160 socios trabajando durante todo un año en la formación de las aspiraciones básicas Soluce, que se habían formulado en el 2012 con una visión 2030. Y creemos que tenemos que hacer frente a otro trinomio imposible, que es el del crecimiento, transformación y transición. Entonces, ahora, en 5 o 10 minutos, espero poder terminar ya esta segunda parte. El proyecto Soluce HR Guía 2030, las aspiraciones que iluminan nuestro futuro, un proceso democrático, responsable y participativo, en el que han participado aproximadamente 160 socios, que tenía como objetivo definir de forma participativa las aspiraciones que deben guiar el desarrollo de Soluce. El sentido es disponer de un marco global que permita ser referencia a la toma de decisiones a lo largo del tiempo y en situaciones de complejidad. Y los contenidos a generar, a desarrollar, eran las intenciones y expectativas de las personas en relación a la posición de la cooperativa en el mercado, a los elementos diferenciales a construir, las prioridades sobre las que soportar su desarrollo, a las formas de relación en el interior y con el exterior. Entonces, en la fase 1, fue una fase también muy importante en la que tenía tres ámbitos, ¿no? Primero, identificar los logros del ciclo de transformación anterior. Entonces, los logros que se identificaron fue que habíamos avanzado en la presencia de los mercados y sectores,
que habíamos tenido éxito en la resolución del trinomio imposible, facturación, rentabilidad y empleo, que habíamos alcanzado el liderazgo tecnológico en el sector, que habían proyectos de proyecto compartido, un sentimiento de proyecto compartido, que habíamos ampliado y desarrollado la oferta de productos y soluciones y que habíamos mejorado en eficiencia operativa. Esto venía sobre todo porque desde el 17 pues, hemos venido trabajando mucho la parte de Lean. También trabajamos en la identificación de cuáles habían sido las claves para lograr esos logros y ahí se identificó la estrategia definida, la cultura interna, liderazgo y gobernanza, la coherencia y consistencia de las apuestas y las relaciones y alianzas. Y luego, de cara a formular en la fase 2 las aspiraciones a 2030, pues tratamos de identificar cuáles las tendencias pues, que iban a estar presentes en esta década y hablábamos de cambios en el sector de máquina-herramienta, en los mercados, en los negocios, que tenemos que dar respuesta a nuevas demandas sociales, que hay cambios en los componentes de la oferta, que las personas son o somos diferentes y que los mercados están en continua evolución, ¿vale? Entonces, identificamos tres retos clave en Soluce años. Es la gestión del crecimiento, un crecimiento no solo cualitativo, como en la década anterior, sino también cuantitativo, y empleo. Vemos también que dar una reconfiguración del mapa de fabricantes y distribuidores de máquina herramienta. Y luego, pues el tercer reto es cómo rediseñamos y mejoramos nuestra arquitectura organizativa y cómo pues, gestionamos el relevo generacional. En nuestro caso tenemos un total de 38 socios que vamos a cumplir 60 años entre el año 2023 y 2030. Y bueno, en nuestro caso, pues normalmente entre los 60 y 62 años solemos prejubilarnos, ¿vale? En la fase 2, el objetivo era entender, compartir y asumir. He dicho antes que en el primer ciclo de transformación hablábamos de entender y asumir. En estas aspiraciones básicas hemos procurado que le hemos dedicado un año entero y han participado unas 160 personas aproximadamente, compartir. Compartir creemos que tiene que ver con entender y luego estar de acuerdo, ¿no? con lo que se propone de forma colectiva. Y luego compartir tiene que ver también con hacer extensivo a otros pues aquello que tú has entendido, has compartido y has asumido, ¿vale? El plan estratégico Soluce 21-24 tiene 4 ámbitos de actuación, que es activación de ventas, tecnología, competitividad industrial y salud organizativa. Entonces, con equipos de trabajo en cada uno de los 4 ámbitos, lo que formulamos pues, a finales del año pasado es cuáles eran nuestras aspiraciones básicas con un horizonte 2030 en cada uno de estos 4 ámbitos, de activación de ventas, innovación tecnológica, competitividad industrial y salud organizativa. Hemos hablado de arquitectura organizativa, hemos visto la definición de 2016 y en el 2021 también pues, hemos completado la definición de la arquitectura organizativa, pues hablando de lo que es revolución digital, hablando de lo que es marca y hablando de lo que es personas. Entonces, al primer párrafo que ya hemos leído pues, en alguna transparencia anterior, lo que hemos añadido es una arquitectura organizativa que no debe ni puede quedarse ajena a la revolución digital, en la que nuestros clientes son conocedores de las nuevas tecnologías y están conectados con más información sobre los productos y servicios a su disposición que nunca antes, en la que las empresas desarrollaremos y ofertaremos nuevos productos y servicios relacionados que serán habilitados por la digitalización y en la que el valor de la marca y las personas que la avalan será más importante que nunca antes. Hemos hablado de cambios. Es evidente que la revolución digital, tal como explicaba Julen, pues va a tener un gran impacto, ¿no? en toda la sociedad, en todas las empresas en los últimos años. Y luego, en nuestro caso, lo que hemos visto antes también, la reconfiguración del mapa de fabricantes y distribuidores de máquina herramienta. Y bueno, pues si veis aquí, el señor Nagamori es el presidente de la corporación Nidec, que es una corporación japonesa pues, de 140.000 personas y que ha decidido pues, ser un nuevo player en el sector de máquina-herramienta, que el año 2021 constituyó ya su división de máquina-herramienta y que está llevando a cabo pues, un proceso de crecimiento inorgánico en base a compra de empresas de máquina-herramienta, entre las que está desde finales del año pasado pues, uno de los principales competidores de Soluce. Y bueno, en palabras de esta persona, pues es, you are not in the first place, you are at the bottom, we'll aim for the top y machine tools too. ¿Vale? Y el segundo trinomio. Antes, en el anterior, hablamos de facturación, rentabilidad y empleo. Ahora hablamos de crecimiento, transformación y transición. Y bueno, decimos también, ¿no?, que el mundo empresarial pues, es súper hipercompetitivo. Hay una continua y creciente consolidación de sectores industriales
hay una presión continua por la reducción de costos, la tecnología cada vez más disruptiva y estamos haciendo frente a cambios geopolíticos, medioambientales, demográficos, sociales y normativos. Entonces entendemos que en esta década tenemos que resolver otro trinomio imposible, que es el del crecimiento, la transformación y la transición. Perdón. ¿Y cuáles tienen que ser las palancas de este cuarto ciclo de transformación? Si en el ciclo de transformación anterior hablábamos de capacitación y compromiso, querríamos hacer un mayor foco y conseguir que todos los socios entendiéramos que tenemos que pensar en clave de desarrollo personal y profesional. La formación nos gustaría poder sustituirla por la educación, la información va a seguir siendo fundamental. El consenso por una mayor diversidad e independencia, porque hay una mayor complejidad, somos más grandes, entonces bueno, pues habrá puntos de vista distintos, de distintos mercados, sectores, de distintas sensibilidades, de distintas edades, y bueno, todo eso habrá que consensuarlo para luego poder decidir. Y el entender y asumir, pues pretendemos que se convierta, o se haya convertido en el ejercicio de Chasarría en un entender, compartir y asumir, y lo que cobrará pues mucha fuerza es el agregar, ¿no? Que tiene que ver con toda esta parte de inteligencia colectiva pues, que estamos trabajando hoy. Y para terminar, dos últimas transferencias. Hemos comentado que hemos pasado del Setting New Standard al There is only one first. Y bueno, ahí decimos, ¿no? Porque siempre hay alguien que se atreve a intentarlo, alguien que lo ve primero, que lo imagina, que lo entiende, lo cree y lo crea. There is only one first es para nosotros un mensaje de motivación, uno que nos empuja aún más a trabajar cada día para ser esa empresa que cambia las reglas, que marca nuevos caminos, que propone una nueva actitud para lograr la transformación. Una promesa de revolución desde una actitud de respeto, superación y liderazgo que compartimos también con nuestros clientes y partners, porque queremos contagiarles nuestra motivación por ser líderes y porque queremos que ellos también sean los primeros. Y esa es un poco la imagen de ese There is only one first, que es una proyección hacia el exterior y que, bueno, que simplemente, como hemos dicho, es desde el respeto, desde el trabajo, desde la mejora continua, desde la cooperación, desde la colaboración, desde intentar ser una empresa ejemplarizante, pero sí que vemos que la consolidación se está produciendo en todas las industrias, cada vez pues, hay menos players de mayor dimensión. Desgraciadamente, la posición de las empresas de nuestro entorno pues, en ese tablero internacional, por lo menos a nivel de dimensión, pues partimos en situación de desventaja. Y bueno, pues lo que pretende ser es un mensaje hacia el exterior, de que tenemos que trabajar de forma coordinada y conjunta pues, para tratar de hacer frente a los retos que se nos avecinan. Y bueno, por mi parte, pues eso es todo. Espero que por lo menos haya servido para que veáis y entendáis pues, qué es lo que hemos venido trabajando en Soluce, principalmente en estos 10-12 últimos años, y cuál es nuestra aproximación a lo que pues, llamamos inteligencia colectiva. Es que ricasco.